Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Parte 1. Capítulo 43. Una noche en el rancho de los coyotes. Fácil es suponer que la cabeza que observó el señor Lamparilla, desde el lugar donde estaba almorzando, no era otra sino la de Evaristo, y que las huellas que reconoció Cecilia eran también las del fugitivo, a quien no le convenía de ninguna manera ser descubierto. Al efecto, para un caso semejante, tenía tomadas de antemano sus medidas y su escondite preparado detrás, o mejor dicho, en el centro de unas sacas de carbón aglomeradas constantemente cerca del embarcadero por los Trujanos, y en las cuales Cecilia no había fijado su atención. La vida del tornero, desde que llegó a Chalco después del naufragio, había tomado diversas fases. En los principios, vivió retirado en su cuarto del mesón. Salía a la hora del mercado, tendía sus montones de maíz, almorzaba sus frituras y tortillas en el mismo puesto y pasaba horas debajo de una sombra de petate o platicando con los indios y criadas que le compraban el maíz y tratando mañosamente de saber la vida y milagros de todos los vecinos de la ciudad, y especialmente la de Cecilia. A la tarde se retiraba y nadie lo volvía a ver hasta el día siguiente. En poco tiempo se formó una buena clientela de marchantes, porque era muy complaciente con ellos, y aunque no podía disminuir el precio corriente del maíz, porque eso le habría acarreado la envidia de los demás vendedores y despertado sospechas, sí echaba colmos con liberalidad, y con esto acudían de preferencia a él y gozaba de la mejor opinión. Un día de cada semana montaba en un caballo flaco y flojo y en una vieja y remendada silla, y recorría los pueblecillos y ranchos cercanos para rescatar maíz, que pagaba al contado, y aun hacía sus préstamos y anticipaciones para obtenerlo más barato. Esta era la vida aparente para lo que se llama público, pero la positiva que llevaba era muy distinta. Evaristo tenía dos ideas fijas: Cecilia y dinero. No podremos decir que Evaristo estuviese enamorado de la trajinera. La pasión verdadera que se llama amor no puede alojarse en corazones duros y rebeldes a todo buen sentimiento. El que había apaleado a su querida y matado a su mujer no podía tener sino todo negro en su alma. Lo que acosaba a Evaristo era no solo un capricho, sino un furor malsano por Cecilia, y había decidido en su interior que sería de él o de ninguno, y en caso de que no pudiese obtener sus favores y correspondencia, no sólo la mataría, sino que la haría sufrir antes cuantos horrores y martirios pudiese. En cuanto al licenciado Lamparilla, estaba irremisiblemente condenado a muerte. No faltaba más que la ocasión. Evaristo la buscaba, pero de modo que el atentado recayera en otra persona, y para combinar este crimen se devanaba los sesos y formaba planes diversos. En las noches, especialmente las oscuras y tempestuosas, en que ni los gatos ni los perros asomaban las narices, Evaristo rondaba por la casa de Cecilia, trazando planos topográficos como el más consumado ingeniero. Fabricó una fuerte escala de cuerda y, fijándola en una de las canales exteriores, penetraba en la casa durante las ausencias de Cecilia y de las dos Marías, ocupadas en México en el puesto de fruta. Hábil como era para el dibujo y las artes, aunque sin educación ni cultura, llegó a formar un plano exacto de todas las piezas y sus entradas y salidas. Calculó la altura de las azoteas, los lugares donde podía ocultarse en caso de una sorpresa, o de evadirse una vez sorprendido, y tuvo la fortuna de que en una de sus excursiones encontrase abiertas las puertas de la habitación de Cecilia, que ya conocen los lectores, y fue para él una noche de delicias. Pasó revista al guardarropa, y se consideró, formándose ilusiones, como en el cielo de Mahoma entre las enaguas limpias y olorosas, entre los deslumbrantes castores y finos rebozos, y la primorosa colección de calzado de seda. Todo esto lo abrazó, lo besó, lo miró 20 veces y concluyó por arreglarlo todo en el mismo orden en que estaba. Después entró a la recámara,
Quiso acostarse aunque fuese 5 minutos en la cama, pero reflexionó que no era posible dejarla en el mismo estado, y Cecilia, naturalmente, haría un escándalo. Encontró sobre la mesa, y por un lado y otro, sartas de corales, hilos de perlas, arracadas, anillos y algunas monedas de oro y plata. Todo lo dejó en su lugar. Era raro este descuido en la frutera, pero un día tuvo tanto que hacer, recibiendo a los arrieros de tierra caliente, y luego le mandaron decir de México que San Justo volvía a la administración de la plaza, que alarmada con tan grave noticia, todo lo dejó en desorden, y en vez de embarcarse, alquiló una vieja carretela que solía hacer viajes, y regresó a la capital. En cuanto a Evaristo, no era tiempo todavía de robar a Cecilia su dinero y alhajas. Quería conquistarla, y si no lo lograba, se vengaría de cualquier manera. Ya al amanecer salió como había entrado, por medio de su escalera, muy preocupado y al mismo tiempo contento, porque descubrió en sus exploraciones un lugar desde donde, a poco que no estuviese bien arreglada la cortina, podía ver bañar a Cecilia. El día que puso en planta su primer ensayo, tuvo la desgracia de ser observado por Lamparilla, y como se ha visto, escapó con dificultad. En sus excursiones en busca de maíz, fue un día a dar a la hacienda La Blanca. Compró allí algunas cargas, una poca de cebada y además un caballo regular del administrador, porque su caballejo ya no podía andar. El bárbaro le había hecho con las espuelas unos grandes agujeros en los ijares, que se le habían aguzanado. Con estas relaciones y con nuevas visitas a La Blanca, se hizo de cierta confianza con el administrador y sirvientes, y platicando de una cosa y otra, vinieron a dar en las cuestiones de siembras, de cosechas y de la falta de seguridad, por cuya causa no se había podido arrendar un rancho muy productivo y de buenas tierras. Si usted se resolviera a arrendar a mi ama el rancho de los Coyotes, se lo daría muy barato, le dijo el administrador. ¿Y dónde está el rancho?, interrogó Evaristo. Pertenece a esta hacienda y está aquí arriba en el monte. Hace años que está abandonado. No hay mayordomos que quieran servir porque no pasa mes sin que los espanten y los corran, porque dizque es la madriguera de los bandidos de Río Frío. Como usted parece hombre resuelto y que no le tiene miedo a nada, podía tomarlo. Tiene buenas tierritas, aunque un poco colgadas, y sus esquilmos de carbón y leña y unos cuantos magueyes. Si a usted le acomoda, hablaré a mi ama y pronto concluiremos el negocio. Aunque yo, la verdad, no tengo miedo a nadie, no me gustará verme la noche menos pensada atacado por una cuadrilla de ladrones, contestó Evaristo. Pero lo pensaré. ¿Se ha oído decir por aquí de algunos robos? Ni una palabra. Hace mucho tiempo que estamos en la mayor seguridad. Pero, ¿qué quiere usted? Le ha quedado la fama, y no hay quien lo quiera ni dado. 15 días después, Evaristo abandonaba su comercio de maíz en la gran ciudad de Chalco y se instalaba como arrendatario del solitario rancho de los Coyotes. El tal rancho estaba situado en la falda del monte, entre Chalco y Texcoco, y era necesario costear por estrechas veredas el alto y majestuoso cerro del Telapón para dar con la casa, que era amplia, con extenso corral, 8 o 10 piezas, 2 eras, una troje grande y un portillo con su cercado, y guardaban el edificio de uno y otro lado 2 torreones con almenas y troneras, como si fuese una fortificación de la Edad Media, pero todo en un estado de abandono y de ruina que materialmente se caían las paredes a pedazos. De las 8 piezas, 2 apenas eran habitables, pues las demás tenían las vigas vencidas y podridas y amenazaban desplomarse. La troje, destechada, la gran puerta de entrada, destrozada, y los temibles torreones inclinándose a la izquierda, con los pedruscos descubiertos y amenazando caer sobre el que junto a ellos pasara. En el cuarto de raya había una mesa de cedro, un estante, manojos de llaves, arados, coas, palas y barretas, pero todo mohoso, y el suelo y las paredes con espesas telarañas y capas de polvo.
Aquella casa y sus oficinas, situadas en una meseta de la montaña, estaban rodeadas de un bosque tan espeso y frondoso que con todo y el sol radiante de los días de primavera, aquel lugar era oscuro, pues las copas de algunos fresnos viejos, formando como un colosal paraguas, daban constantemente sombra a la casa. Un ambiente húmedo y perfumado, con las resinas de los pinos y oyameles, producía una sensación indefinible en los nervios. La soledad y el silencio, que sólo eran interrumpidos por la corriente de cristalinos hilitos de agua que aquí y allá tropezaban con las piedras, aumentaba el extraño encanto de ese rincón de la montaña. Evaristo no hubiese dado con el rancho, ni aun adivinado dónde estaba, si no hubiese sido conducido por el administrador de la Blanca, que solamente le fue a dar posesión. Porque lo veo, lo creo, le dijo el administrador, mientras Evaristo descargaba una mula en que había conducido 2 cajas que contenían ropa y provisiones. Pero no pensaba que hubiese quien se arriesgara a quedarse en este rancho. Más de 4 que han venido, al encontrarse en esta escondida soledad, se han ido para atrás y se han devuelto conmigo a la hacienda. La verdad es que tiene usted más valor que el que mató al animal. Con que, amigo, nos veremos, que tengo que estar en la hacienda antes de que anochezca, y las subidas y bajadas no dejan de ser peligrosas por los derrumbaderos, que ha visto usted que no faltan. Un tropezón del caballo y a la eternidad para ser pasto de los lobos y coyotes. Evaristo, que encontraba el rancho que ni mandado hacer para la ejecución de sus siniestros planes, sonrió como burlándose de las observaciones del administrador y le contestó: ¿Qué quiere usted, amigo? Los pobres tenemos que acostumbrarnos a todo, y cuando es uno hombre de bien y tiene 4 tlacos, es fuerza trabajar. Si los ladrones vienen, para eso son las pistolas que le compré a usted y el fusil que me ha prestado. Se gastarán las paradas de cartuchos, y esto es todo. El administrador apretó de buena gana la mano de Evaristo, asombrado de su valor y de su honradez, y pronto desapareció en el recodo de la vereda. Cuando Evaristo acabó de descargar la mula y de desencillar su caballo, los condujo a la caballeriza y los ató al pesebre, una verdadera madriguera de murciélagos, que comenzaban a removerse, pues era ya la hora del crepúsculo, espantaban al caballo y a la mula, y zumbaban sus alas muy cerca de las orejas del tornero. Les echó maldiciones como salidas de tal boca, y volvió con su espada, dando tajos y reveses al aire, sin más resultado que espantar más a aquella numerosa colonia de ratones viejos, como les llaman los muchachos, y que hacía años estaban en tranquila posesión de la caballeriza. Reflexionando en lo inútil de su lucha, Evaristo pensó que había olvidado 2 cosas muy esenciales, que era una ración de cebada y algunas velas. Como la tarde se le iba a toda prisa y presagiaba una noche negra, se apresuró a terminar pronto lo que tenía que hacer para medio arreglar su instalación. Con una de las viejas coas cortó del monte pasto suficiente, limpió la basura del pesebre lo mejor que pudo y dejó cenando a los animales, ya menos espantados del aleteo de los murciélagos que sin cesar entraban y salían. Registró con más atención las piezas de la casa, que las sombras crecientes de la tarde hacían más lóbregas y tristes, y lo mejor que encontró para pasar la noche fue un rallador, que tuvo que despojar de los montones de basura, que con las palas arrojó al patio. Tendió en un rincón sus armas de agua y sus frazadas, colocó en vez de almohada su silla de montar, y con esto pasó el mal humor que le causaron los murciélagos, creyendo que iba a dormir como un patriarca. La falta de velas la supliría haciendo una buena alumbrada frente a la puerta del cuarto, lo cual contribuiría a disipar la humedad. Afanado y distraído con estos trabajos, pasó el tiempo sin sentir. Cerró la noche, efectivamente negra y húmeda, y comenzaron a escucharse los ruidos misteriosos de la montaña. Hasta ese momento no reflexionó Evaristo en que estaba solo, enteramente solo, en medio de aquel monte espeso, y como secuestrado e incomunicado con el resto del mundo.
¿Encontraría al día siguiente el camino para volver a La Blanca o a Texcoco y proveerse de tantas cosas como le faltaban? Esta duda lo hizo estremecer. No todas las veredas, formadas únicamente por el paso de los toros y vacas, estaban bien marcadas. Además, había puntos donde se dislocaban 3 o 4 senderos, necesitándose descender hasta el fondo de las barrancas y subir por el lado opuesto, donde continuando la vereda a la izquierda y a la derecha, no se sabía cuál camino se debía seguir para llegar a Texcoco o a La Blanca. Con las provisiones que había traído en una de las cajas, tendría tal vez para 8 o 15 días, pero si el administrador o alguno de los criados de la hacienda no lo venían a ver, ¿qué harían? En el bosque abundaban conejos, liebres, venados, y los árboles estaban cuajados de pájaros. Aunque no era cazador, algún animal había de matar con el fusil o con las pistolas. Esta idea lo tranquilizó, y fiado en su memoria y en las prácticas de la vida campestre que había adquirido durante su residencia en la hacienda del conde del Saus, estaba seguro que encontraría el camino a la mañana siguiente. Se traería un par de indios de la montaña que conocieran los senderos y encrucijadas, y le servirían de compañeros y de criados y peones para comenzar los trabajos agrícolas a que de pronto tenía que dedicarse para el desarrollo de sus planes. Evaristo soltó una carcajada burlándose de su pueril miedo, y haciendo un guacal con las ramas y la leña que recogió en el monte, intentó darle fuego y mantenerla alumbrada a la mayor parte de la noche. Si logro que Cecilia, dijo en voz alta, me quiera, o la engaño, me la robo y la traigo aquí. ¿Quién la sacará de mis uñas? Ni todo Dios con su gran poder. Mía y no más que mía. Y aunque grite y se desespere, nadie la oirá. Y yo, además, adiestraré a mis indios para que cuando llegue el caso me ayuden. No es tan fácil, continuaba hablando y tratando de encender el fuego. Cecilia no es de esas mujeres que como corderos se dejan apalear y matar, como Casilda y Tules. Se defenderá, y podrá ser que ella me mate a mí. Además es fuerte y atrevida, y en una lucha cuerpo a cuerpo, quién sabe cómo iríamos. Se necesita un bebedizo que la haga dormir, que cuando menos le quite las fuerzas. Ya pensaré. El boticario de Chalco, que me debe 20 pesos y que sin duda está arrancado, pues no me ha pagado como otras veces, podrá proporcionarme algo. Le diré que no duermo, que... ya veremos. Cecilia tiene que venir de un día a otro a este rancho, pero yo lo pondré limpio y arreglado como ella tiene su casa. Si diera la casualidad de que encontrase pronto a Casilda, no sería tan malo. A esa a cuartazos la haría andar, y con todo, es a la única que de veras quiero y que me hacía trabajar y ser hombre de bien. Pero esos eran otros tiempos, y no hay que acordarse de ellos. Evaristo el tornero, el que tenía la tontera de dedicarse un año entero en hacer una almohadilla para que un roto arrastrado le diese de bastonazos en la calle de Plateros, ya no existe. Ya verán ese roto y sus iguales lo que les espera conmigo. En estas y otras reflexiones pasaba el tiempo. Evaristo estaba a punto de acabar con su yesca y con el manojo de pajuelas que tuvo la precaución de traer, y la leña y ramas húmedas no podían arder. Oscura completamente la noche, Evaristo entró a tientas a las piezas a buscar palos, leña o siquiera basura seca para alentar la hoguera, y no encontró más que la única silla quemable en el rayador, pues era una especie de butaca de baqueta. A punto de concluir la última pajuela, un trozo de silla que había hecho pedazos contra el suelo prendió fuego, y en breve hizo una buena alumbrada, entrando de nuevo a las piezas a buscar alguna otra cosa, a fin de que durase toda la noche, hasta que tropezó en lo que había sido comedor con un estante de pino apolillado. Con facilidad arrancó una puerta, que hizo rajas con la barreta, y en breve logró un fuego que alumbró las negras profundidades del espeso bosque. Evaristo, fatigado, se sentó junto al fuego a meditar y combinar el giro que debía dar a su vida
para llegar a los dos resultados a que aspiraba: Cecilia y dinero, pero mucho dinero, porque la lujuria y la avaricia se habían apoderado por completo de su alma. A cosa de medianoche, los aullidos de los lobos y coyotes, que al principio había escuchado muy lejanos y en los que, distraído con sus maquinaciones, no había fijado su atención, se hicieron más perceptibles y cercanos, mezclándose de vez en cuando con algún rugido de tigres. Evaristo no había pensado en las fieras, que abundaban en ese monte. Olfateando carne que devorar y atraídos por la lumbre, andaban ya muy cerca. Entró al cuarto en busca de las armas y resolvió sostener la lucha. Una hora después, los enemigos estaban muy cerca y en gran número. Evaristo disparó hacia el punto donde le parecía, por el terrible y descompasado concierto, que venía el ataque, sin más resultado que aumentar la furia. «Si será mi suerte morir devorado por estos animales feroces», se dijo. Evaristo era un hombre compuesto de miedos pueriles y de atrevimientos salvajes. Todo campesino sabe que si las hogueras atraen a las alimañas del monte, también le tienen miedo al fuego, y que es un resguardo estar junto a él. En el pánico que le sobrecogió y que lo hizo temblar, lo mejor que pensó fue apagar la hoguera con tierra y entrar y encerrarse en el cuarto, sin pensar que las víctimas deberían ser el caballo y la mula, cuyo albergue no tenía sino unas trancas débiles y carcomidas. Atrancó bien con las barretas y palas, y no contento con esto, arrimó la mesa contra la puerta, y considerándose seguro y fatigado por otra parte con la caminata y trabajo, se echó en su improvisada cama y no tardó 10 minutos en dormirse. Un punzante dolor, como si le hubiesen picado en el muslo con una lesna, lo despertó. Acudió con la mano y un piquete igual en el dedo lo hizo saltar y sentarse. Un tercer piquete en una nalga lo hizo poner en pie y lanzar un grito de dolor y de rabia. Por sus piernas y espalda sentía la carrera de los alacranes. Se quitó precipitadamente la camisa, haciéndola pedazos, no sin recibir 3 o 4 lancetazos más. En sus calzoncillos había un nido de cochinillas y de multitud de insectos que se habían criado con la humedad y basura de aquel cuarto, donde hacía 5 años que no había entrado alma humana. Pero un ruido seco y acompasado, que cesaba y volvía a comenzar, le indicó que había, debajo tal vez de su silla de montar, una culebra de cascabel. Evaristo se llenó de horror, se encomendó a Dios y se puso a llorar como un niño. «Es el último día de mi vida. Voy a morir aquí encerrado en esta tumba y matado por estas culebras, pues muchas debe haber en esta infernal caverna». No se atrevía a dar un paso y escuchaba con horror el ruido de los cascabeles, ya por un rincón, ya por otro. Se figuraba, y con razón, que el suelo estaba lleno de serpientes, y un paso sobre alguna de ellas era la muerte instantánea y segura. Algo tenía que hacer. Le ocurrió una idea salvadora y fue subirse a la mesa. Descalzo, con el calzón blanco desgarrado, ¿cómo atravesaría desde su rincón hasta la puerta, donde había colocado la mesa, sin ser mordido? El ruido cercano del cascabel le dio ánimo. Se movió, y a tientas y con dificultad, pues se le había vuelto el cuarto de arriba abajo, logró encontrar la mesa y trepar a ella. El peligro y susto que le causó la certeza de que había cerca de él serpientes que mataban con su mordida, ocasionando horas de horribles ansias y tormentos, le habían hecho olvidar los piquetes de los alacranes, menos venenosos en la tierra fría, pero que le causaban dolores agudos y un escalofrío que era más fuerte hallándose completamente desnudo y de pie en el único refugio que le reservó la providencia, siempre compasiva aun con los más endurecidos criminales. ¡Qué noche! El viento chiflando por las rendijas de las puertas viejas y casi desarmada del cuarto, los rugidos de los tigres y los descompasados aullidos de los coyotes, que se disputaban la carne de la mula y del caballo,
y en los pocos instantes de silencio el ruido monótono y aterrador de los cascabeles de la culebra. Evaristo, dando diente, con la cabeza como un volcán y la lengua espesa y gorda que no le cabía ya en su boca. ¡Qué noche! Los minutos le parecían años y las horas siglos. En medio de esta oscuridad y de este horror, Evaristo veía clara y distintamente el cadáver de Tules, con sus ojos azules y resignados, derramando borbotones de sangre por el ancho agujero de su herida. Entonces creía estar ya en el infierno y que el sol no volvería a salir. Se figuraba que llevaba años de estar temblando y esperando la muerte, subido y como clavado en aquella maldita mesa.